Vamos a iniciar con un resumen de lo que vimos la clase pasada. Vimos muchas cosas la clase pasada, varios puntos importantes. Número 1, vimos que el hombre, al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, podía obedecerlo. Vimos que el hombre por creación lleva en su corazón grabada la ley moral de Dios. Estos son los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Resume los primeros 4. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resume los siguientes 6 mandatos. Todos los hombres, por creación, llevan esos mandatos en su corazón. Todos los hombres en cualquier parte del mundo saben que robar está mal. Todos lo saben. Que después se justifiquen y quieran ponerle otro nombre es otra cosa. Pero todos saben cuando han pecado. Entonces, como el hombre por creación, estamos hablando de los primeros padres que es Adán y Eva, ellos podían obedecer la ley moral de Dios. Entonces esa obediencia que era de manera natural no merece ni gana nada en el hombre. Y esos principios aplican desde Génesis hasta el día de hoy. O sea, ningún hombre puede ganar el favor de Dios por sus buenas obras, como vimos. Ninguno. Dios nos creó, repito, Adán y Eva, con la capacidad de amar y de obedecer a Dios. Era para ellos algo que era natural, como respirar. Entonces decíamos que cómo Dios va a recompensar a alguien si así lo creó. O sea, Dios creó al hombre para amarlo. Entonces el hombre de forma natural lo ama y lo obedece. Y el hombre no espera ninguna recompensa. Número 2, que es parte de lo que le estoy diciendo. El hombre, en virtud de ser una creación de Dios, le debe una completa obediencia a Dios. Y Dios, por ser el creador, Él, el creador de todas las cosas, a Él es debida toda la obediencia del hombre. Y pasamos al número 3, muy importante. Dios creó al hombre para que entrara en un pacto con Dios. O sea, vimos que el hombre fue creado para el pacto de obras. Y cuando vemos aquí un cuadrito, espero que recuerden que dijimos que hay que memorizarlo. Entonces, traten de irlo haciendo. De entrada la cita, Génesis 2, 15 al 17. Recuerden, el objetivo es los que lo están escuchando por primera vez, que les sea de bendición y que vayan conociendo la historia de la redención de Génesis hasta Apocalipsis. Lo que por gracia del Señor lo hemos escuchado ya una segunda, una tercera vez. Pongámonos el objetivo de entenderlo de tal manera que Dios nos use para explicarlo a otros. Les digo, conocer esto es glorioso. Entonces, que Dios nos use para explicarlo a otros. Entonces, empiecen por aprenderse la cita, Génesis 2, 15 al 17. Ok, no me sé lo demás, pero al menos ya sé dónde está en la Biblia. Génesis 2, 15 al 17. Y recuerden el entendimiento, ¿no? O sea, es decir, primero que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para el pacto. Entonces, acuérdense de eso, ¿verdad? Entonces, Dios toma al hombre y lo coloca ¿dónde? En el huerto, para que lo labrara y lo guardase, ¿no? Ahora, acuérdense que estamos aquí, en estos versículos está el pacto de obras. Entonces, y mandó, ¿verdad? Y en esta parte es Jehová Dios, acuérdense, el Señor Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y acuérdense de la bondad de Dios, de todo árbol del huerto podrá, y eran árboles reales y físicos. Estamos estudiando historia. De todo árbol del huerto podrás comer. Y acuérdense la condición, el 17. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces ahí están todos los elementos de un pacto. Una imposición soberana y divina. Es Dios quien está dando el mandato, ¿no? Es una prueba, por eso es un pacto de obras. Dios va a probar la obediencia de Adán. Dios creó bueno a Adán, pero va a probar que su obediencia. Hay una consecuencia por la transgresión que es la muerte. Y hay una bendición por la obediencia que es la vida eterna. Adán tenía vida, pero Dios lo quiere llevar a una mejor vida, que es parte del propósito de Dios con sus pactos. Dios es bueno, siempre partamos de ahí.
Dios es bueno. Todo lo que hace Dios, cualquier cosa, es para su gloria y para el bien de su pueblo. Dios es bueno siempre. Entonces, de aquí vimos el otro principio, el 4. Dios se relaciona con el hombre por medio de los pactos que establece con él. Todos los hombres, aunque lo desconozcan, están en una relación de pacto con Dios. Todos los hombres. Es la única manera en que Dios tiene una relación con el hombre, por medio de los pactos que Dios establece con el hombre. El número 5. Ok, Dios crea al hombre con la ley moral grabada en el corazón. O sea, el hombre por naturaleza sabe que robar está mal, que matar está mal, ¿cierto? Y vean el mandato que leíamos del versículo 2:17. Les dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué no les dijo? No, no matarás. ¿Por qué el mandato no fue no matarás? Porque el hombre lo sabe, está en su corazón. Dios no le tenía que decir algo que el hombre ya sabe, pero Dios le va a decir algo que el hombre no sabe. O sea, el hombre lo coloca Dios en el huerto de Edén, ve todos los árboles. Él no puede saber que hay uno del cual no puede comer, no lo puede saber, a menos que Dios se lo revele. Y entonces, por eso decimos que este es un mandato positivo. ¿Por qué? Porque se le suma a los mandatos que tenemos en el corazón por creación. Importante entender esto, ¿no? Entonces el 5 dice, a la obediencia natural del hombre, esto es a la ley moral, Dios le suma otro mandato, que es un aspecto positivo, que es no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la obediencia a todo lo anterior, es decir, la obediencia a toda la ley moral, amar a Dios, amar al prójimo, más no comer del árbol, la obediencia a todo es lo que pone formalmente al hombre en un pacto con su Creador. Y esta ley positiva de no comer, esto se convierte para Adán en una prueba, algo que Adán no tenía contemplado. Adán fue creado bueno. Al obedecer este mandato adicional, Adán va a probar precisamente que es bueno. Es una prueba para Adán. Entonces, el número 6, Dios hace un pacto con el hombre porque Él en su gracia quiere mejorar su estado. Adán tiene vida, tiene comunión con Dios, pero no tiene una vida eterna. Dios lo quiere llevar ¿a qué? A una vida eterna. Y es una característica de todos los pactos que Dios hace con el hombre. Por medio de los pactos Dios nos quiere llevar a una muchísimo mejor vida, ¿no? Y eso lo vemos en todos los pactos. Entonces, el número 7, la vida eterna solo se gana por la obediencia perfecta del hombre. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Sí? O sea, Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. No dijo, te voy a dar 5 oportunidades. No. Una vez comes y mueres. Eso que demanda la obediencia perfecta del hombre. Entonces, la vida eterna con Dios solo se gana por la obediencia perfecta del hombre. Eso no ha cambiado. Si alguien quiere estar para siempre con Dios, tiene que obedecer perfectamente la ley de Dios. Y sabemos que todos hemos mentido, sentido envidia, hemos pensado mal, sentido ira, etc. Todos sabemos lo que hemos hecho. Entonces, pero la vida eterna solo se gana por la obediencia perfecta del hombre. Ok, este es un pequeño repaso. Pero veamos la bondad de Dios al ver las características de la prueba. Número 1, lo que ya dijimos, así como Adán no podía saber de qué árbol no podía comer, o sea, Dios se lo revela, también le era imposible conocer los efectos de desobedecer, salvo por la advertencia de Dios. Si Dios no le dice, él no sabe, pero Dios se lo comunica. Número 2, Dios en su soberanía, él decide probar la fe y obediencia de Adán. ¿Confiaría en la palabra de Dios solo porque Dios lo dijo? ¿Sí ven la prueba?
O sea, este fruto era bueno para comer, era agradable a los ojos. Simplemente va a obedecer porque Dios lo dijo. Pero porque desde ahí el hombre tiene que entender, si mi creador lo dijo, es bueno. Yo no voy a dudar nada de él. Simplemente porque él lo dijo, el hombre debe de obedecer. Si le empieza a buscar, ya van a entrar a ideas que van a llevar al hombre a otros caminos. Dios quiera que así sea con nosotros. Gracias a Dios, pues Dios nos hace racionales. Muchas veces entendemos claramente que obedecer a Dios es por nuestro bien. Algunas veces no lo entendemos, pero tengamos siempre presente. Hay que obedecer a Dios porque Dios es bueno, quiere lo mejor para mi vida y es mi creador, es mi redentor y yo le voy a obedecer. Pero eso es simplemente va a obedecer porque Dios lo dijo, no hay otra razón. ¿Sí lo ven? Pero porque es un Dios bueno. Número 3. Vean, Adán no tenía necesidad de comer de ese árbol. Había muchos de los que podía comer. De todo puedes, menos de uno. Es decir, no se iba a morir de hambre por no comer de ese árbol. No tenía necesidad. El 4. No era para tener una relación personal con Dios. Adán ya tenía comunión con Dios. Ahora, este es bien importante, el 5. Adán fue creado recto y bueno. Aunque Dios en su gracia decide recompensar la obediencia de Adán, Adán en sí mismo, como fue creado recto y bueno, Adán en sí mismo no requería de más gracia para obedecer. ¿Sí me explico? O sea, Dios lo creó recto y bueno, obedece. Él puede obedecer por creación. Hay que entender eso también, importante. Ya el hombre caído necesita el milagro del nuevo nacimiento para poder amar a Dios, pero Adán no. ¿Sí? Muy bien. 6. Hay una promesa de vida eterna para la obediencia, una sanción si desobedece, que es la muerte. Un teólogo que es Nehemiah Cox dice con respecto a este pacto de obras, no incluía ni intimaba en lo más mínimo una misericordia perdonadora. Es decir, si desobedeces, mueres. No hay más. O sea, dentro del pacto mismo, Génesis 2, 15 al 17, no encontramos gracia de Dios. ¿Sí lo ven? Es un pacto de obras totalmente. Obedeces, vives. Desobedeces, mueres. Pero no encontramos más nada. O sea, el hombre en ese momento, él no sabía que Dios le podía mostrar más gracia o misericordia. O sea, dentro del pacto no encontramos eso. ¿Sí me explico en esta parte? ¿Sí? O sea, no está. O sea, es un pacto por eso total de obras. Aunque es de obras, Dios en su gracia lo quiere llevar a una mejor vida. Pero dentro del pacto no hay... Adán no podía saber, bueno, si cómo Dios me va a perdonar de alguna forma. No, eso no lo podía saber. No estaba en la mente de Adán. ¿Sí estamos? ¿Se entiende? Ok. Y el 7, Adán es cabeza federal de la humanidad. Si Adán obedece, gana la vida eterna para toda su posteridad. Si desobedece, la muerte va a llegar a todos. Es cabeza federal. Y de esto vamos a hablar un poquito más dentro de esta misma clase. Entonces pasemos a la transgresión del pacto de obras. ¿Qué hizo Adán? ¿Obedece o desobedece? Vamos a leer aquí Génesis 3, del 1 al 6. Y vean, bien interesante. Este es un diálogo entre la serpiente y la mujer. Recuerdan que yo les dije de que vemos en el Génesis 1 que Moisés nos presenta a Dios como creador, y después en el Génesis 2 nos presenta y en adelante Moisés a Dios como el Señor Dios, Jehová Dios. Pero vean, en este diálogo, vean cómo se refieren a Dios. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios, ¿sí ven? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios
que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, aquí estaba Adán. O sea, Adán estaba observando el diálogo, ¿sí? Adán debió amar a su esposa. ¿Qué debió hacer Adán? Debió protegerla del error de la serpiente, ¿sí? La debió haber protegido ¿de qué? Del engaño. O sea, Adán debía labrar el huerto, extenderlo y guardarlo. Esa palabra guardarlo es protegerlo. Entonces, cuando él ve a esta serpiente, Adán, ¿qué debía haber hecho? Haber aplastado la cabeza de la serpiente y haberla sacado ¿de qué? Del huerto, fuera del huerto. Pero no lo hizo. No lo hizo. Entonces, Adán y Eva, como hemos dicho, eran los únicos seres humanos creados que por naturaleza podían ¿qué? Obedecer a Dios, pero también podían desobedecer a Dios, como estamos viendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos eran ¿qué? Mutables. Aquí ellos deciden, o sea, fue su decisión libre desobedecer ¿a quién? A Dios, y obedecer a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás, engañando, mata al hombre. Es perverso, es real, existe, ¿no? Entonces, y él es el verdadero adversario de Dios y del cristiano. Dijo Dios al hombre en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, aquí dice, muriendo, morirás. O sea, a partir de que comió, Adán empezó ¿qué? A morir. Muriendo, morirás. Pero ciertamente morirás. Y Satanás engaña a la mujer diciéndole: ciertamente no moriréis. Abiertamente en contra de Dios. Totalmente contrarias a la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchemos, mis hermanos, en el mundo, en el YouTube, en donde sea, ideas que son abiertamente contrarias a Dios, no dudemos de que esas son ideas satánicas. Son ideas satánicas. Pretenden poner a los hombres en contra de Dios, ¿sí? Y pretenden que los creyentes duden de su fe en Dios. Como vimos el domingo pasado, la única verdad está en la Biblia. Es nuestro canon, es nuestro estándar, ¿sí? Es lo único que tiene autoridad divina, es la Biblia. Debemos tener fe en Dios, creer lo que Dios nos deja en su palabra. Cualquier idea contraria a Dios es incorrecta, es engañosa y en última instancia es satánica, ¿sí? Un ejemplo, Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó dos géneros, hombre y mujer. Y vemos más adelante que Adán y Eva son esposos. El matrimonio es entre hombre y mujer. Es el creador, así nos hizo. O sea, no hay tal cosa como género fluido y tantas cosas que salen que muchas de ellas la verdad no las entiendo. Pero esas son ideas satánicas. Y no es que tengamos falta de amor, no. O sea, son ideas contrarias a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ahora el hombre está inventando tantas banderas? Porque también yo no sabía, yo pensaba que había una sola bandera, pero hoy hay muchísimas banderas con respecto a esto mismo. Solo muestran la maldición de Dios en el hombre.
Porque, ¿qué dijo la serpiente? Seréis como Dios. Entonces el hombre piensa que él, por sí mismo, sin consultar a Dios o sin tener en cuenta a Dios, piensa que el hombre puede definir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí me explico? Entonces el hombre decide que es bueno que el hombre decida el género que quiere tener. Pero eso es malo. Eso muestra el engaño en el que vive la humanidad. ¿Sí me explico? Ellos piensan que pueden definir lo que está bien y lo que está mal. Sí, las leyes que hoy permiten el aborto. Hay 1000 razones que dan, pero Dios dijo, no matarás. Desde que hay un embrión hay vida. No importa lo que digan, que a la semana 12, un aborto es un asesinato. Entonces, pero el hombre define que está bien practicar un aborto, porque piensa que puede definir el bien y el mal, pero eso Dios ya lo definió. Amén. Podríamos hablar mucho más de todo esto, pero bueno, Satanás quiere engañar al mundo entero. Lo logró con Adán y lo sigue logrando con multitudes hoy en día. Lo único que nos puede salvar de ese engaño es el Evangelio de Cristo. Solamente cuando Cristo llega a nuestros corazones, el Evangelio resplandece en nuestro corazón, nuestro entendimiento entenebrecido, ¿no? Ese velo nos es quitado y vemos la gloria de Dios y empezamos a conocer a Dios y a entender estas cosas con más claridad. Pero bueno, Adán creyó la mentira de la serpiente, pensó que sería como Dios y reprobó la prueba. Adán apostató, se apartó de la fe, dejó de creer en Dios. Y esto trajo consecuencias muy, muy graves para Adán, para Eva y para toda la posteridad, para toda la humanidad. Es lo que vamos a ver ahora. La consecuencia de la transgresión es la muerte. Es palabra de Dios lo que estamos exponiendo. Es verdad. Pídele a Dios que te ayude a decir, ayúdame a creer en ti, en tu palabra. Ruégale eso. Ok, Dios no miente. Y no mintió cuando dijo en Génesis 2:17, ciertamente morirás. Muriendo, morirás. O sea, Adán come y físicamente hablando no muere en ese instante, físicamente hablando, pero sí empieza a morir. ¿Sí? Empieza a morir. Muriendo, morirás. Porque ese fruto no era venenoso, ¿sí? Era bueno. Entonces él come, pero entra la consecuencia del pecado es muerte y empieza a morir físicamente hablando. Pero cuando desobedece, él recibe esta sentencia claramente, la de la muerte física. Y lo vemos en Génesis 3:17 al 19. Y al hombre dijo, Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muriendo, morirás hasta que regreses al polvo. Entonces, este pacto de obras no era como una demanda interminable para la obediencia del hombre. O sea, tenía una cierta duración. No sabemos cuánto, pero tenía una cierta duración. Entonces, a Dios le place, de nuevo, probar la obediencia de Adán de una manera clara, comer o no comer, obedecer o desobedecer, que no hubiera dudas. Comió, no hay duda, ¿sí? Desobedeció. Y si Adán hubiera obedecido por un tiempo determinado, no lo dice la Biblia, pero les repito, sabemos que no era una prueba eterna, un tiempo determinado, él hubiera alcanzado esa recompensa de vida eterna. ¿Para él y para quién? Para toda su descendencia. Pero Adán desobedece y recibe esa sentencia de muerte física. Polvo eres y al polvo volverás. Y como Adán nos representó a todos los hombres, ¿cómo entender esto? Rusia, Vladimir Putin, ¿verdad?, declara la guerra. Hay ciudadanos que, aunque no estén de acuerdo, están en guerra, ¿cierto?, con Ucrania. ¿Por qué? Porque están siendo representados por una cabeza federal que es su presidente. Bueno, de la misma manera. O sea, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la palabra de Dios nos dice que Adán nos representó. Y si Adán pecó, todos pecamos en Adán. Entonces, si Adán hubiera obedecido,
todos hubiéramos alcanzado ¿qué? La vida eterna. Entonces necesitamos que llegue un postrer Adán que obedezca perfectamente por nosotros para alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? La vida eterna se gana solo por la obediencia perfecta. Amén. Ok, pero peca. Y todos pecamos en Adán. Y esa sentencia de muerte cae sobre todos. Y la prueba es que todos estamos muriendo. Todos estamos muriendo. ¿Sí o no? Todos. Y esto es lo que dice Pablo en Romanos 5:12. Estamos viendo que Adán verdaderamente nos representó y lo estamos viendo por la palabra de Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. ¿Sí? O sea, nacimos muertos en delitos y pecados. Y nacimos con esa sentencia de muerte sobre nosotros. Desde el mismo día de nuestro nacimiento se aplica, muriendo, morirás. Es evidente. ¿Sí lo ven? Entonces, toda la descendencia de Adán y de Eva ha nacido bajo la maldición del pacto de obras, que es la muerte. Por eso les digo, todos los hombres, aunque nieguen a Dios, están bajo el pacto de obras, pero bajo la maldición del pacto de obras. Están bajo una sentencia de muerte. Todos los hombres, aunque quieran negar a Dios. Pero hay una salida que veremos pronto. Y lo dicen muchos versículos. Por ejemplo, dice Pablo en Romanos 5:17. Por la transgresión de uno reinó la muerte. 5:18. Por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. 5:19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Sí lo ven? Entonces, si Adán y Eva podían obedecer de forma natural, es porque ellos estaban espiritualmente vivos, estaban vivos. Pero después de la caída, Adán y Eva y toda la descendencia pecan por naturaleza, a menos que llegue el evangelio. Pecan porque están espiritualmente muertos. Entonces, por ese primer pecado, la naturaleza del ser humano cambia por completo. Cambia. ¿Qué dijimos que era estar espiritualmente vivo? Era estar unido a Dios, en comunión con Dios. ¿Qué es estar espiritualmente muerto? Es haber perdido la comunión con Dios. Ahora es vivir separado de Dios. Esa es la muerte, separación. ¿Pero de quién? Del Creador, de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, Génesis 2:17 de nuevo. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como ya vimos, Adán no muere físicamente en ese momento, pero empieza a morir. Pero ahí hubo una muerte que fue inmediata y que fue la muerte espiritual. ¿Qué es esto? Bueno, vamos ahora a ver la muerte espiritual. Vamos aquí a leer Génesis 3:8. Ya esto es después de la caída. ¿Sí? Después de la caída. Antes de la caída tenían comunión con Dios, pero ¿qué pasa después de la caída? Dice, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron, ¿sí ven? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes del pecado original, como se le conoce, Adán y Eva tenían comunión con Dios, platicaban con Dios, ¿sí? Ellos querían estar con Dios, no se escondían de Dios. Pero ¿qué pasa inmediatamente después del pecado? Inmediato. Se esconden de la presencia del Señor. No, o sea, ya no buscan a Dios. ¿Sí lo ven? Entonces, el muerto espiritual se caracteriza porque está separado de Dios. Pero lo estamos viendo en el mismo Génesis. ¿Sí lo ven? O sea, ya no busca a Dios. Y la Biblia, perdón, esto no lo dice vez tras vez más adelante. Por ejemplo, David en el Salmo 14, 1 y 3 dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón. ¿Quién es el necio en su corazón? Aquel que no ha nacido de nuevo. Bueno, aquel que no tiene la fe de Cristo. No hay Dios. Y esto no se refiere a que ignore que no hay Dios, sino más bien es no necesito a Dios. Si existe, no lo necesito. Es lo que se refiere aquí. Porque todos los hombres
saben que Dios existe por la creación. Y también eso nos dice la Biblia. Pero aquí más se refiere, si existe Dios, yo no lo necesito. Pero dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El versículo 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. Fíjense, a una se han corrompido hace eco de ese primer pecado. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, esta es una verdad que aplica para Adán, para Eva y para toda la descendencia de Adán que hoy vive sin Cristo. Ni siquiera uno. Pero el hombre está tan entenebrecido que piensa que es bueno, pero es parte de esa ceguera espiritual. Cuando llega el Evangelio, nos damos cuenta de toda la gracia que Dios tuvo sobre nosotros. Pero el hombre está entenebrecido. Pero esto es la palabra de Dios. Pero ve aquí, empezamos a ver, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? La bondad de Dios. El hombre no le busca a Dios, pero él va en busca del hombre. Y así es hasta el día de hoy. Entonces, si aquí están, por gracia del Señor, invitadas, invitados, Dios los buscó y los trajo aquí. Decimos eso confiadamente porque lo vemos que en la palabra de Dios. Y Dios quiere obrar en sus corazones con esta palabra que está siendo expuesta. Y Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, recordemos aquí lo que puse aquí. El pacto de obras no incluía en lo más mínimo una misericordia perdonadora. En ese momento todo estaba perdido. El hombre había fallado la prueba. ¿Sí? Todo ya estaba perdido. O sea, en verdad es un estado fatal del hombre ya ahí. Ya, condenado ¿a qué? A la muerte eterna, como veremos. Pero Dios muestra su misericordia y va en busca de ese hombre pecador. ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, obviamente. ¿No? Pero ¿cuál fue la respuesta de Adán? Génesis 3:10-12. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, y Dios ya lo sabe, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está haciendo aquí el hombre? Está echando la culpa a Dios. Otra versión dice, la mujer que tú me diste me dio el árbol y yo comí. Si no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera comido. Tú tienes la culpa. Es lo que le está diciendo. O sea, a Adán no solo le reclama, sino que Adán justifica su pecado y culpa a Dios. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos otras dos características del muerto espiritual. Una es que es un enemigo de Dios. ¿Sí lo ven? Ahí Adán, ¿qué dijo? Eres mi enemigo. ¿Para qué me diste a la mujer? ¿Para que yo cayera? O sea, no eres bueno. Eres un Dios malo. Sí, pero es el Adán caído. O sea, vean todo lo que cambió en él. Adán reprueba la prueba y la sanción, que es la muerte, le quita la capacidad de amar a Dios y de obedecer a Dios. ¿Sí lo ven? Dios creó al hombre. Bueno, ¿qué es esto? Con la capacidad de amar a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, guardarás mis mandatos. O sea, Adán amaba a Dios y por el amor a Dios que lo obedecía. Pero ya dijimos que era mutable. Pero la sanción, que es la muerte, lo separa de Dios y Dios le quita la capacidad de amarlo a él, a Dios, y por tanto de obedecer los mandatos. Y pasa a ser un enemigo de Dios. Pero si lo ven, o sea, estamos donde? El momento después de la caída. Entonces, esa es una característica. La otra es que justifica su pecado. El muerto espiritual y el cristiano también. ¿Por qué? Porque estamos siendo renovados. O sea, la carne sigue presente en nosotros. Cada vez que justifiquemos nuestro pecado, recordemos, estamos imitando al Adán caído. Entonces, la otra es que justifica su pecado. Ese comportamiento, o sea, lo seguimos teniendo todos los hombres hasta el día de hoy. ¿Sí? El hombre justifica
el pecado. Y la mujer también lo hace. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. O sea, la serpiente tiene la culpa. Y también está culpando a Dios. ¿Por qué permites que esta serpiente esté aquí? Entonces, muchas veces, ¿verdad?, frente al pecado, nosotros, hablando de nosotros, en lugar de confesar de forma honesta, humilde, porque no es fácil, está nuestra soberbia, nos excusamos muchas veces, ¿verdad? Nos seguimos justificando. Culpamos a otros, pero a fin de cuentas estamos culpando ¿a quién? A Dios. Porque Dios es un soberano y Él está en control de todas las circunstancias que pasan en nuestras vidas. Si nos quejamos de cualquier cosa, en última instancia nos quejamos de ¿quién? De Dios mismo. Y es para excusarnos somos buenos, todo tipo de excusas. Igual llegamos del trabajo cansados, irritables y enojados. Estoy así porque estoy cansado. No, porque estás mostrando que tu corazón sigue siendo malo. Por eso. Entonces, cuando nos justificamos por nuestro pecado, solo confirmamos el pecado de Adán en nuestras vidas. Y debemos pedirle a Dios que nos dé su gracia y siga trabajando en nuestro corazón. ¿Sí o no? Cuando imitamos a Adán, solo estamos confirmando esa sentencia de muerte que fue dictada por Dios sobre todos los seres vivientes en ese pecado original. ¿Sí lo vemos? Entonces ese primer matrimonio, porque era un matrimonio, Adán y Eva, era perfecto, pero ya está roto por el pecado. Ya por desobedecer a Dios, ese matrimonio ya está muerto espiritualmente. Me gusta comentar esto. Algunos dicen que la respuesta de Adán a la pregunta de Dios, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Algunos dicen, Adán debió de haber respondido, sí, perdóname, te desobedecí. Esa respuesta no podía salir de los labios de Adán. ¿Por qué? Porque está espiritualmente muerto. No podía. O sea, entonces, ¿qué salió? Lo que nace de un hombre que está en pecado. Culpar a Dios, justificarse, etc. Eso es lo que salió. Lo otro no pudo haber salido. Sí, ¿me explicó? Entonces, todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Por nosotros mismos no podemos. O sea, Adán pierde su capacidad de amar a Dios y de amar al prójimo. Está enemistado con Dios y con su prójimo, que es su esposa. Y Adán nos representa, y lo que ocurre con Adán ocurre con todos nosotros. Si Adán murió espiritualmente, todos nacimos espiritualmente muertos. Y estos textos describen a Adán y a toda la humanidad caída. Primero los Corintios 2:14. El hombre natural, se refiere al hombre sin Cristo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A menos que el Espíritu Santo llegue a tu vida, Él te enseña y Él te hace ver las verdades de Dios. Si no llega a tu vida, no puedes verlas. Romanos 8:7-8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, aquí dice, aquellas virtudes, ¿verdad?, de la naturaleza humana que una vez fueron dadas al hombre, están ahora contaminadas y corrompidas. Y aquí es lo que les comentaba. Esta es la doctrina de la gracia, que se conoce como la depravación total. También se conoce como la corrupción radical. O sea, ahora mi mente, mis afectos, mi voluntad se inclinan ¿a qué? Al pecado. En todos los hombres. Entonces, el hombre ahora está espiritualmente muerto en este momento de la historia, y muchos siguen, y ya no es capaz de elegir o hacer el bien espiritual. ¿Sí estamos? O sea, el hombre no ha perdido la capacidad de elegir.
no pierde esa capacidad, ni su responsabilidad tampoco. Vimos que la responsabilidad del hombre por creación es amar y obedecer a Dios. Esa responsabilidad no la pierde, pero sí pierde la capacidad de poder hacerlo. El hombre sigue siendo un agente libre, pero actúa en lo que su naturaleza le permite. Y su naturaleza ahora está inclinada ¿a qué? A hacer el mal. El hombre elige según lo que él es. Él es un pecador. Y su voluntad está esclavizada ¿a qué? Al pecado. Esto es la muerte espiritual. Es ya no entender las cosas de Dios. Es estar esclavizados al pecado y es ser un enemigo de Dios. Y todos nacimos espiritualmente muertos. Pero la parte más aterradora de esta maldición del pecado es la muerte eterna. Vamos a ver la muerte eterna. O sea, las escrituras enseñan en muchas partes que nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Y cuando Él venga por segunda vez, va a haber un juicio final. Entonces, un grupo de todos los hombres va a ser enviado a la vida eterna, a la dicha eterna con Dios. Pero otro grupo va a ser enviado ¿a qué? A la muerte eterna. Y Jesús divide estos dos grupos en Mateo 25. Usted lo puede leer, todo Mateo 25. Él dice ahí que a los que no le pertenecen, los que no son de Él, los que no pusieron su fe en Cristo, dice que irán al castigo eterno. Pero aquellos que le pertenecen, aquellos que son suyos, aquellos que compró con su sangre, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, iremos a la vida eterna. Se ve en muchas partes. Apocalipsis 20 también dibuja ese mismo cuadro. Nos dice que el diablo y la muerte misma y todos aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida del Cordero son lanzados al lago de fuego. Y dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es una verdad, mis hermanos. Es una verdad. Como hijos de Dios y teniendo la verdad de Dios la entendemos. Pero nuestros familiares que no tienen a Cristo no la entienden. Por supuesto que no la creen. Pero es una verdad esa en sus vidas. Entonces, en la medida que Dios nos dé oportunidad, sigamos compartiendo que el Evangelio es lo único que puede hacer, ¿verdad?, que haya vida en sus corazones. En verdad. Entonces, muerte eterna es lo contrario a ¿qué? A vida eterna. Entonces, esta infracción del pacto de obras refuerza, ¿verdad?, que la voluntad de Dios, si obedecen, era que tuvieran ¿qué? Vida eterna. ¿Sí lo vemos? Entonces, esa condición maldecida del hombre por su pecado implica la muerte en todos los aspectos. Muerte espiritual de manera que inmediata, cuando fue el pecado. Y todos nacimos muertos en delitos y pecados. Una muerte física. Muriendo, moriremos. Y finalmente, si llega la muerte física sin que nos hayamos arrepentido en vida, entonces llegará la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Una separación completa de Dios totalmente por toda la eternidad. Dios en su gracia común hoy tiene mucha misericordia sobre los que lo rechazan. Y la tuvo sobre nosotros todo el tiempo que estuvimos sin Cristo. Él es bueno. Hace salir su sol sobre buenos, sobre justos y sobre injustos. O sea, la bondad de Dios está en todos. Pero no nos podemos imaginar qué será el estar totalmente separado de Dios. Esa es la muerte eterna. Es un infierno. No podemos imaginarnos eso. Y gracias a Dios nosotros nunca lo viviremos si hemos creído en Cristo. Pero es lo que le espera a todos aquellos que no pongan su fe en Cristo en vida. En vida. Entonces vimos, este pacto de obras no ofrece ninguna salida, ¿sí? No hay opción para salir de ese estado de hombre pecador. El hombre ya no puede hacer absolutamente nada. Ya no hay nada. Ya no había lugar para arrepentimiento. Ya todo está perdido. Ya no hay ninguna esperanza. ¿Sí entendemos eso? Ninguna esperanza. Pero Dios no deja al hombre en esa condición. Le mostró su gracia y su misericordia ante ese primer pecado. Vamos a leer Génesis 3:14. Y vean estas palabras de Jehová Dios dirigidas ¿a quién?
a la serpiente, a Satanás. Le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y Génesis 3:15, que está entre cuadritos, que se lo van a aprender, dice, pero ¿a quién le está hablando Jehová Dios? A Satanás. Fíjense, en la maldición de Dios a Satanás, nos está dando a nosotros una promesa de gracia. Porque ¿qué dice Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, ¿entre quién y quién? Satanás y la mujer. La mujer, cuando obedece a Satanás, entra en una amistad con Satanás y Dios va a romper esa amistad. Va a poner enemistad, va a salvar a la mujer. Y dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí nos habla de dos descendencias que veremos el próximo domingo si Dios quiere. Y le dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer. Vendrá un hombre que nacerá de la descendencia de la mujer y le dice, él te herirá en la cabeza. Y le dice Satanás, y tú le herirás a él en el calcañar. Y aquí se menciona por primera vez el evangelio en la Biblia, mis hermanos. Esto es lo que se conoce como el proto-evangelio. Entonces, de la mujer va a venir un postrer Adán que hará lo que el primer Adán debió de haber hecho y no hizo. Va a venir uno que va a obedecer perfectamente los mandamientos de Dios. Vean esto, uno que va a amar a su esposa. Adán, ¿qué hizo? Dejó de amar a su esposa. Va a venir uno que va a amar a su esposa al punto de estar dispuesto a dar su vida por ella. ¿Sí lo? Uno que la va a guardar del pecado y del error. ¿A quién? A su esposa. Uno que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y Él es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y si Dios quiere, esto lo veremos el siguiente domingo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a los que estamos en Cristo, por tu gracia, nos recuerdas esa condición terrible de desesperanza en la que nos encontrábamos, Señor. Ayúdanos a ver toda esa gracia y misericordia que has derramado sobre nosotros. Gracias por tu bendito Hijo, por nuestro postrer Adán, que vino a esta tierra, se encarnó y Él obedeció perfectamente toda tu ley, Señor. Y aunque obedeció, Él murió en lugar de todos aquellos que pondríamos nuestra fe en Él, Padre. Yo te ruego, Señor, que hoy estas palabras redargullan corazones, Padre, que por tu Espíritu Santo esos corazones duros sean emblandecidos, Señor. Que dales fe, dales arrepentimiento, Señor. Que haya nueva vida, Padre. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a seguir compartiendo tu palabra a los que no te conocen, porque nosotros reconocemos, entendemos ese destino eterno, terrible que les espera si no se arrepienten, Padre. Y nuevamente, gracias, Señor, por toda la gracia que derramas sobre nosotros, porque nos permites aquí estar reunidos adorándote al estudiar tu palabra y escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te pido por aquellos que vendrán en camino, tráelos con bien, Señor, y seguimos poniendo este tiempo de domingo, de culto en tus manos. En nombre de Cristo. Amén. Amén.